Ok, tengo una pregunta. Eh, en este versículo bíblico donde Cristo dice, Aléjense de mí, hacedores del mal, porque no los conozco", después de que se le presentaron que en tu nombre hemos hecho tal y tal cosa, es milagros, etcétera. Eh, Objetivamente, una persona que hace milagros y sana y hace cosas que son bien en la sociedad, no son típicamente vistos como malhechores ni hacedores del mal, sino son vistos como personas que hacen el bien, pero se encuentran con lo opuesto. No los conozco hacedores del mal. ¿Por qué? ¿Por qué de esa forma? Si típicamente vemos personas que hacen bien, si hacen una sanidad, si hacen un bien, esencialmente, y lo hacen en nombre de Cristo, ¿por qué son malhechores delante de Cristo en ese momento? Fíjate, vamos al punto de la cosa. Cuando yo quiero cazar un ratón, yo le pongo un bien, yo pongo un queso en la ratonera. Mm. Es porque yo pongo algo que es bueno para que venga el ratón. Pero la pregunta es, ¿puse el queso para ayudar al ratón o para matarlo? Entonces aquí está la esencia de la cosa. Podemos tener muchas cosas buenas que sean una trampa de hacia dónde estamos llevando a la gente. Y cuando Yeshua dice, hacedores del mal, Yeshua, Jesús es la verdad. Él está hablando con definición. No está hablando de simplemente sentimientos malos. No, no. Mal es mal. ¿Qué es lo que es mal en la Biblia? Transgredir la verdad, transgredir las leyes. Y por eso cuando Dios le entrega a su pueblo los mandamientos, porque ¿qué significa mandamiento? Definición. Por ejemplo, ¿qué significa que yo juego fútbol? Es que yo estoy en las reglas del fútbol, porque si no hay mandamiento, no hay definición, no hay verdad. ¿Qué significa que yo soy ingeniero? Que yo aprendí las reglas de cómo hacer un diseño. O sea, si tú no tienes instrucción, porque los mandamientos de Dios son mandamientos, instrucción, son sus preceptos. O sea, ¿para qué Dios le dio los mandamientos a su pueblo? Para que fueran libres, porque ellos eran esclavos en Egipto. Cuando yo te hago libre como buen futbolista, porque yo te entreno, yo te preparo, yo doy lo mejor de bien para ti. Entonces, un padre amoroso, ¿qué va a hacer con sus hijos? Los va a instruir. ¿Qué es lo que es instruirte? Darte herramientas, definiciones. ¿Para qué? Porque si yo soy Dios, yo defino cuál es el reino, cuál es la verdad, cuál es el bien y cuál es el mal. Entonces, la pregunta es, ¿se están haciendo cosas buenas, pero cuál es el propósito? Si las personas que están haciendo los milagros y están haciendo las sanidades y las profecías, al final son ciegos, guiadores de ciegos, no tienen la verdad de Dios, aunque hagan milagros, aunque hagan cosas que puedan ayudar a la gente, aunque hagan cosas que después Dios la va a usar para que lo conozcan a Él, pero si ellos mismos no están dando un ejemplo de que están en equipo, en armonía con Dios. O sea, ¿qué significa hacerlo de maldad? Jesús, Yeshua está diciendo, ustedes no hacen equipo conmigo, ustedes no están en mi reino. Y de esto tenemos que tener hoy en día mucho cuidado. Porque precisamente cuando Dios dio los mandamientos, le dijo al pueblo, o sea, ya en los libros de Levítico, de Deuteronomio, Dios establece sus mandamientos, establece lo que define quién es mi pueblo, lo que Él le dijo cuando Él le dijo a Moisés, dile al faraón que deje a salir mi pueblo de Egipto. ¿Qué es lo que es Egipto? Esclavitud. Ahí tú no tienes conocimiento, tú eres esclavo. ¿Para qué? Para que me sirva. ¿Y qué es lo que es servirme a mí? Servir al Rey eterno, servir a la verdad, servir a la libertad. Pero para servir de Dios, para servirle a alguien, tengo que tener una instrucción, tengo que tener una definición. O sea, yo estoy sirviendo a un equipo de fútbol o estoy sirviendo a un equipo de béisbol. ¿A quién yo estoy sirviendo? Y eso define el reino de los cielos. Todos queremos el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que es el reino de los cielos? Que reina el rey. ¿Y el rey bajo qué reina? Reina bajo estatuto, precepto y mandamiento. Porque libertad significa que yo tengo el dominio de un escenario. ¿Cómo yo soy pianista libre? Porque yo conozco tocar el piano. ¿Cómo yo soy un futbolista libre? Porque yo juego
perfectamente el juego de fútbol. No hay libertad sin conocimiento de leyes. Por eso la Biblia dice, mi pueblo muere por falta de conocimiento. ¿Por conocimiento de qué? La verdad. ¿Y la verdad de Dios cuál es? Si la verdad de Dios no está... Por eso, fíjate qué tremendo. ¿Por qué Dios dice yo soy un Dios santo? Porque yo me defino. Yo estoy definido. Los dioses del mundo, los dioses de los hombres no tienen definición. Es ruido. Pero Dios dice, yo soy un Dios santo, mi pueblo tiene que ser un pueblo santo. Santo no es misticismo, santo no es esoterismo. ¿Ves? La santidad humana es eso, misticismo, esoterismo. Santo es que te vas a apartar para la verdad, te vas a alinear conmigo, vas a hacer un equipo conmigo. Los escuadrones de los ejércitos del Dios de los ejércitos. ¿Por qué Dios de los ejércitos? Ejército significa organización. Un hormiguero, un ejército, un hormiguero tiene leyes. Las leyes de un hormiguero son diferentes a las leyes de un panal de abejas. Cada colmena, cada colonia de miles de microorganismos o animales o lo que sea, hasta una manada de mamíferos, las leyes de la manada del león son diferentes de las leyes de la manada de los lobos y son diferentes de las leyes de las manadas de otro grupo de animales. O sea, ¿qué difiere? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre esto y esto? Las leyes del diseño que yo usé para esto me definió esto y las leyes. Si yo no tengo leyes, no tengo diseño. Por eso se estudia leyes del diseño, leyes de la química, leyes de la física. Entonces, ¿qué dijo Dios cuando entregó el mandamiento a su pueblo? Allá en los libros de Levítico y Deuteronomio. Yo te pondré para probarte voy a levantar profetas. Ellos van a hacer milagros, ellos van a hacer profecías. Pero ¿cómo tú vas a saber si son fieles? Si te llevan a mis mandamientos, si te van a guiar a ser fiel a mí. Pero si tú lo vas a seguir por sus dones y su profecía y tú no vas a retornar a mí, los pongo por prueba para ver si me amas a mí o los amas a ellos. Entonces, cuidado, porque Dios está diciendo que Él va a poner dones, Él va a poner espíritu de profecía, Él va a poner muchas cosas, pero nos va a poner a prueba. ¿A quién amamos? ¿Estamos siguiendo esas cosas o lo estamos siguiendo a Él? Entonces, hay muchos que se levantan, que hacen muchas profecías, que más bien es adivinación, que hacen Ujú, muchas sanidades y muchas otras cosas. Pero la pregunta es, ¿a dónde están llevando el ganado? Porque el ganado, dice Dios, dice el Señor, que el buen pastor lleva las ovejas al buen pasto. Por el mal pastor, los ciegos guiadores de ciegos la llevan al matadero. Cuando Yeshua, Jesús está diciendo, ustedes hacedores de maldad, no está hablando de los milagros, porque los milagros lo hace Dios. Los milagros vienen de Él. Él es el que sana. No está hablando de los dones. Los dones son de Dios. Está hablando de a dónde, cuál es su propósito, cuál es su proyecto, a quienes están sirviendo, a Dios o a ellos mismos o a su sistema que construyen. Y esto lo tenemos hoy en día bien mezclado, porque la pregunta es, ¿estamos predicando a Dios? Porque fíjate que lo hacían en el nombre de Dios, lo hacían en el nombre de Él, lo hacían dice, puede estar usando mi nombre. Una cosa es que estén usando mi nombre y yo respaldo mi nombre, yo hago milagros, porque el que está haciendo un milagro y está haciendo una bendición es Dios. El que está haciendo el bien es Dios, no es ellos. Los milagros no son de ellos. Pero ahora, Yeshua le está diciendo a ustedes, hacedores de maldad, porque ellos no están haciendo los milagros buenos son de Dios. Ellos están usando el nombre de Dios y Dios lo está respaldando, pero ellos están llevando las ovejas al matadero. Ellos están llevando las ovejas a su propio sistema, a sus propios propósitos. Ellos se llaman, eh, el buen pastor alimenta las ovejas. El lobo se come las ovejas, porque el que busca ovejas para sí mismo se las está comiendo. Es un lobo. ujú. Entonces Jesús de cierta forma le están diciendo, ustedes son lobos, ustedes son malditos, porque ustedes no tienen mis mandamientos, ustedes no están en equipo conmigo, ustedes no están en mi reino. La bendición y los milagros son míos, pero ustedes quieren las ovejas para ustedes mismos. Son hacedores de maldad, porque ustedes no están en coherencia en mi equipo con mi reino. Los milagros y las cosas buenas vienen de Dios, pero la pregunta es, ¿quiénes son los que están, o sea, sobre los cuales han llegado estos dones?
¿qué están haciendo? Porque así Dios hace el juicio. ¿Qué has hecho con lo que te di? ¿Estás trabajando para mí o estás trabajando para ti? Eso es lo que Dios ilustra en Génesis, en los dos primeros hermanos de la creación. Los dos primeros hermanos de la creación son los que están más cerca de Dios. Son en la humanidad más espiritual, más sana que podemos ver, porque Caín y Abel son los dos primeros hermanos de la creación. Ahí no había crisis, ahí no había necesidad, ahí no había situaciones adversas para frustrarse. Son los dos primeros hermanos más cerca de Dios, o sea, los que menos elementos tienen para decir, me frustré o hice algo mal porque tengo a quien echarle la culpa. No, ahí no había a quien echarle la culpa. Ahí todo era perfecto, el Edén, todo estaba provisto. No había un elemento para victimizarse. Estaba Mm. todo perfecto. Y entonces, ¿por qué Caín viene la maldad? ¿Y por qué Caín mata a Abel? Si Caín está haciendo algo bueno, está haciendo un altar, está aparentemente adorando a Dios, pero está orando a Dios en lo que a él, al Dios que a él le conviene, a su conveniencia, a su egoísmo. ¿Por qué lo sé yo? Porque después mata a su hermano. Entonces, esta ilustración del primer par de hermanos de la humanidad, el primer ejemplo, ya está definido las dos simientes que tenemos nosotros como humanidad. Si tenemos la simiente, ¿ves? Si estamos en Abel o estamos en Caín. Si tenemos la simiente de la verdad, de estar buscando el reino, o estamos en la simiente de la maldad. Porque la simiente de la maldad viene de la serpiente. Como dijo Yeshua, yo soy el sembrador de la buena semilla. ¿Ves? Pero está el sembrador de la mala semilla. ¿Y por qué Dios pone dos sembradores? Porque es Dios el que lo hace para probarnos a quien nosotros amamos. La única forma de probarme a mí, ¿cómo tú me puedes probar a mí? Pues ahí tiene que haber un escenario donde pruebe si yo hago las cosas bien o si hago las cosas mal. Las dos condiciones tienen que estar delante para ver cómo yo trabajo, si trabajo correctamente o trabajo incorrectamente. Dios puso las dos opciones. Puso la buena semilla que la siembra el Hijo del Hombre, la palabra de Dios, el mensaje de Él interactuando con ellos, y está la serpiente, la mentira, la maldad. ¿Ves? Dios dice, yo voy a dar dones, yo voy a dar, eh, yo voy a permitir que se hagan milagros, yo pongo delante recursos para probarte, pero ¿qué vas a hacer con ellos? Vas a hacer mi voluntad, porque toda la parte buena viene de Dios, todos los dones vienen de Dios. Todo, pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo con el queso? ¿Estás alimentando al ratón o le estás poniendo una trampa para matarlo? Y bueno, para que no sea el nombre tan feo, pongo el ratón porque todos le hacemos una trampa al ratón. Vamos a poner el nombre correcto, la oveja. ¿Estás alimentando a la oveja, llevándola a los buenos pastos? ¿Qué significa llevar a los nuevos pastos? Que eres un pastor, que la estás enseñando, que la estás nutriendo. ¿Con qué? Con la verdad, con la ley, con la instrucción de Dios. O la Mm. estás llevando, o eres un lobo rapaz, que lo que hace es traer las ovejas. ¿Con qué? ¿Con qué hay que traerla? Con lo que le gusta a la oveja. Le estás poniendo pasto, pero no para enseñarla. Le estás poniendo pasto que no son tuyos, porque los dones son de Dios, para comértelo. Y ahí está el desafío que tenemos delante de nosotros. O sea, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? ¿Qué hizo Caín y qué hizo Abel? Caín estaba con los dones, vamos a decir, con todo su concepto de adoración y alabanza y todo aparente muy espiritual, todo aparente muy religioso, pero estaba buscando, era un lobo, Caín era un lobo. ¿Por qué yo sé que es un lobo? Porque vino y mató a Abel, porque estaba buscando su propia voluntad, su arrogancia, su terquedad. Entonces, ve, los dos hermanos no nos dan a nosotros cabida a justificación. Podemos aparentar ser muy espirituales, podemos aparentar estar haciendo cosas muy buenas, pero todo el don, todo lo bueno viene de Él. Mm. Y Él nos ha dado todas las propiedades, todas las posibilidades. La pregunta es, todas las cosas buenas de Dios, ¿para qué las estamos usando? ¿Cuál es? ¿Estoy yo en el propósito de Dios, en el reino de Él, en sus mandamientos, instrucciones, preceptos, verdades? Porque su instrucción, ¿para qué Dios me instruye? Para que yo no sea esclavo. ¿Para qué Dios sacó a su pueblo de Egipto? Para esclavizarlo ahora con leyes. O sea, que la ley de Dios es esclavitud o la ley de Dios es libertad. ¿Qué dice el Salmo 19? Que es el capítulo más grande del libro más grande de la Biblia.
que tu ley, tu ordenanza, tu instrucción es verdad, es libertad. Nadie es libre sin conocimiento. Mi pueblo muere por falta de conocimiento y no seguimos leyendo. Porque después que dice, mi pueblo muere por falta de conocimiento porque aborreció mi ley, se olvidó de mi instrucción. Y entonces, ¿sabes lo que dice Dios? Entonces yo me olvidaré de tus hijos. ¡Wow! Y este es tremendo esto. Hablando del Salmo 119, ahí en el mismo verso 115, hay una referencia a como empezamos, que dice, apártese de mí, malhechores, que quiero guardar los mandamientos de mi Dios. Eso está en el Salmo 19 también, y suena muy familiar a lo que estás diciendo ahorita de, de que no solamente es hacer el bien con los dones, sino él está, ahí el El salmista está propósito. poniendo el malhechor como una persona que no hace los mandamientos de Dios. O sea, entonces, Fíjate, ¿cómo? fíjate, fíjate qué Ujú. sencillo. Todo lo que se refiere a la Biblia, maldad, ¿qué es lo que es? Porque la maldad tiene que estar definida por algo. Ajá, O sea, por ejemplo, ¿cómo yo defino la maldad en un juego de fútbol? En un juego de fútbol la maldad es que yo me aparezca con un bate, como si fuera un beisbolista, ¿no? Eso no va ahí. O sea, ¿qué define la maldad? ¿Qué define la maldad? ¿Qué define lo incorrecto? Tiene que haber una definición, tiene que haber una ley. Por tanto, todo en la Biblia que significa maldad significa transgresión de la ley de Dios. El que define la maldad es Dios. Por ejemplo, dos humanos conversando. Un ejemplo. Y decimos, ah, qué injusticia, la historia, qué injusticia. Dos humanos que no nos interesa a Dios, fíjate. Dos humanos que simplemente no nos interesa a Dios, somos ateos o lo que sea, pero simplemente somos humanos, con buenos sentimientos, o sea, queremos nuestra familia, queremos cosas buenas, pero simplemente somos, no. Pero estamos discutiendo. ¿Y qué estamos discutiendo? ¿Qué injusticia? ¿Qué injusticia? Ah, yo voy a hacer una pregunta. ¿Y quién define la justicia? Porque si estamos, mira, si Dios no existe, olvídate de la justicia. Si Dios no existe, no hay justicia. Porque si Dios no existe, ¿quién pone las reglas? Porque entonces las reglas son relativas al propósito de cada cual. Entonces, si no hay Dios, no puedes hablar de justicia. Y si hablamos de justicia, es porque hay un diseñador y alguien que estableció las reglas. Porque si no existe un diseñador que estableció las reglas, pues entonces nos vamos a matar los unos a los otros, porque yo voy a establecer mi justicia y tú vas a establecer tu justicia. Entonces no tiene sentido hablar de injusto, porque acá es cada cual hace lo que le da la gana. ¿Y eso cómo se llama? El absurdo. caos. Sí. El caos. Entonces, fíjate, si toda la humanidad clama por justicia, no nos estamos dando cuenta de lo que nos estamos hablando. Porque clamar por justicia es clamar por conocer al Dios verdadero que estableció la regla. Si no hay una referencia de verdad, si no hay una referencia de qué es lo que es la verdad absoluta, todo se convierte en relativo y nadie puede seguir la justicia porque el que tiene el poder va a establecer la tiranía y se acabó. Y lo único que nos queda es matar al que está en el poder y poner otro. O sea, sin Dios, sin la verdad, todo termina en un caos. Y nadie puede levantar una bandera de justicia. Simplemente el que toma el poder toma la dictadura y hay que hacer lo que yo digo. Ujú, Porque al final cada cual va a definir su justicia según su propósito. Entonces, esto es un tema complejo. Cuando la Biblia habla de maldad, no habla de sentimiento humano, no habla de nuestra posición, no. La Biblia es el testimonio de la verdad, de qué es la verdad, de que estableció todas las cosas. Por tanto, todo concepto de maldad en la Biblia, todo concepto de pecado en la Biblia está definido contra, está respaldado contra una ley, una instrucción que define qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por tanto, si yo ahora estoy en un grupo, en un equipo, que donde estoy enseñando a la gente la verdad y le digo a los que vienen, arrepiéntanse de su pecado, pecadores, vengan a la verdad. Yo tengo que dar el ejemplo. Si yo no tengo las leyes de Dios, si yo no tengo la instrucción de la verdad, si yo no soy ejemplo, no le puedo decir a nadie a que se arrepienta. Y entonces, como hoy tenemos doctrinas que dicen que ya la maldición de la ley pasó. Sí, la maldición de la ley es la consecuencia que yo era maldito porque yo incumplí la ley. Dios me perdonó, Dios me regaló, Dios me justificó. Pero ujú, entonces ahora, como ya Dios pagó la maldición de mi ley, que es de que yo transgredí la ley, pagó mi fracaso, pagó mi enfermedad, pagó mi problema, ahora yo no tengo ley, ahora yo soy infiel. O sea, ¿qué conflicto hemos creado?
cuando entonces le exigimos a los otros que se arrepientan y nosotros después vamos a enseñar que estamos en gracia y no hay ley, y entonces ¿a quién le estamos pidiendo que se arrepienta si no tenemos ley? Y Ujú, somos libres, ¿libres de qué? Si usted no tiene ley, usted es ignorante. Si usted no tiene ley, es esclavo del pecado, es esclavo de la ignorancia. Porque no tener instrucción, imagínate que yo me atreva a montarme a manejar un carro sin saber las leyes de cómo se maneja. Me estoy suicidando, porque la paga del pecado es muerte. Porque la Biblia es concreta y objetiva. ¿Por qué la paga del pecado es muerte? Porque pecado es transgredir las leyes. Y si yo no conozco la regla, me mato, me muero, me enfermo, me muero, me destruyo. Porque la destrucción, ¿por qué viene? Por ignorancia. Porque si yo conozco o sea, la libertad, ¿por qué vamos a la escuela a estudiar? ¿A estudiar qué? A tener conocimiento. Porque yo voy a ser libre o voy a gobernar o voy a tener hegemonía en determinados escenarios si yo conozco las reglas de escenario. Hasta un niño para jugar. ¿Qué es lo primero que hace? Aprender la regla del juego. Si no, no puede jugar. Cuando un niño invita a otro a jugar, le dice, vamos a jugar. Y el otro niño que le pregunta, ¿de qué vamos a jugar? Y si no sabe, te dice, te voy a enseñar. Porque si no le enseñan la regla del juego, no puede jugar el juego. ujú, Entonces, ve, esto es importante, porque hemos formado un caos teológico de nosotros mismos. Hemos formado unas, o sea, unas estructuras teológicas que son esquizofrénicas. Por un lado exigimos a la gente que tienen que arrepentirse de sus pecados y después le enseñamos que llegó a un lugar donde estamos con gracia y no hay ley, porque las leyes pasaron. Y lo que pasó, lo único que ha pasado es que Dios proveyó la forma de redimir, de poder, la provisión de nuestra muerte por ser pecadores, la maldición que había en nosotros por incumplir las leyes. Entonces, la maldición de la ley es que nosotros somos malditos por incumplir. Él nos viene, pone la provisión, pone la vida por nosotros, para que nosotros ahora seamos ¿qué? Fieles a Él, agradecidos. Y para ser fiel, porque tener fe en Él es que tengo fidelidad en Él, porque hago lo que Él me dice, porque soy fiel, pero para ser fiel en Él, tengo que ser fiel a lo que Él me pide. ¿Cuáles entonces son sus mandamientos, sus ordenanzas, sus santas convocaciones? Y o sea, esa es la idea. Si no tenemos de forma concreta entendido lo que es el bien y el mal, estamos perdidos, estamos confundidos. ¿Y quién da la definición? Solamente si Dios no da la definición, pues aquí todo es relativo. ¿Relativo a qué? A lo que nos dé la gana a nosotros. Entonces no podemos hablar de justicia porque yo voy a acomodar las cosas a mi manera. Y la única forma entonces será que según el poder que yo tenga, es la forma que yo puedo imponerle a otros, y es lo que tenemos en la humanidad, tiranías, tanto en los sistemas humanos, los sistemas religiosos, porque donde hay humanidad va a haber manipulación y tiranía. Y va a haber donde haya humanidad, estoy hablando de la carne humana, el pecado humano, la maldad humana, no el diseño de Dios que es perfecto, sino nuestra mala forma de proyectarnos, nuestra mala actitud, nuestra terquedad, egoísmo, etcétera, que es lo que da por sí eso, que cada cual quiere, como Caín, establecer su imperio. Y para Caín establecer su imperio, tiene que matar al otro, porque ujú. es a la fuerza imponer su absolutismo. Entonces, ¿Cómo tú eh, crees que en estos últimos tiempos se refleja ese versículo de un hermano tratando de matar al otro? ¿Cómo podemos ver ejemplos en nosotros mismos de que a lo mejor, como dicen en Cuba, que no te comas un cake pensando que es un flan? O sea, que estamos haciendo el bien y realmente a lo mejor estamos haciendo el mal. Eh, lo digo desde el punto que a lo mejor las personas que están hablando con Cristo, o sea, si se lo dijeron es porque se sentían justificados de lo que estaban haciendo ujú, y a lo mejor estaban errados. O sea, para poder tú decir, si ellos supieran que estaban mal, a lo mejor ni dicen eso, ¿entiendes? No quiere decir que no les hacía falta ser reprendidos en ese sentido, pero imagino que si ellos lo dicen como una justificación de mira lo que hemos hecho, se sentían que estaban en lo correcto, como que era válido decir eso. claro, Entonces, ¿cómo en nuestra vida hoy cotidiana nosotros, como personas que creen en el Eterno, que creen en el Dios verdadero, o sea, cómo se aplica eso en nuestra vida hoy? Eh, que a lo mejor podamos pensar que estamos haciendo el por bien eso, y estamos mal. por eso Yeshua, Jesús nos enseñó, de los humildes será el reino. ¿Qué es lo que es los humildes? Humilde es aquel que como un barro se moldea por el alfarero. Porque yo
en mi propia opinión, siempre me voy a considerar que soy bueno, que soy espiritual, que tengo la verdad. Y ahí está el ejemplo de Caín. Caín se creía el perfecto. ¿Y qué hizo él con su hermano? Hacer un juicio. Si yo soy el que está bien, yo mato al que está mal. Y así hacemos todos cuando no tenemos esa humildad y simplemente de eso es lo que a veces estamos más contaminados, porque es el yo humano. Y eso es lo que hemos colmado la historia. Hemos levantado sistemas religiosos en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, en el nombre de nombres bíblicos muy correctamente puestos, ¿no? Porque es la iglesia de Dios, es el pueblo de Dios, o somos los testigos de Dios, o somos o sea, los títulos o somos católicos, porque católico significa universal, eterno. O sea, los títulos están muy bien, pero cuando vamos a los sistemas y se manifiestan los frutos de nuestra humanidad, los frutos de nuestro egoísmo, donde entonces usamos los dones de Dios, usamos los milagros, lo que parece que es profecía, pero si no se cumple como Dios dice, porque Dios dice, yo voy a probar al profeta, si no se cumple, habló el profeta, no hablé yo. Y entonces, a veces usamos los dones de Dios y estamos matando a la gente. ¿Por qué? Porque estamos matando las ovejas, no las estamos llevando a los pastos verdaderos, a la verdad eterna, al pan eterno, porque Cristo es el pan eterno, sino que estamos llevando las ovejas a nuestro sistema, a nuestros intereses, donde creamos imperios, donde vivimos de esas ovejas y la estamos llevando al matadero, porque esas ovejas nos están siguiendo a lo que nosotros enseñamos. Y eso no quiere decir que no haya también responsabilidad en las ovejas, porque las ovejas también tienen que ser responsables y también tienen que probar a su líder. Pero porque Sí, en porque la Biblia cuanto dice que mis ovejas escuchan mi voz y me Ajá, siguen. entonces si hay lobos rapaces, pero los lobos rapaces vienen siendo una prueba de dónde son las ovejas que verdaderamente están escuchando a su rey. Entonces tenemos este reto delante de nosotros. Y este es un reto que primeramente no solamente es nosotros, sino el impacto que tenemos sobre el mundo. Porque, por ejemplo, cuando yo era ateo, cuando yo no creía en Dios, cuando yo no quería saber nada de Dios, ¿por qué yo estaba frustrado y por qué yo odiaba todo lo que tiene que ver con el tema de Dios? Porque yo lo que veía era injusticia, Santa Inquisición, religión, egoísmo, y todo eso me afectaba, todo eso me hacía daño. Yo decía, ¿cómo Dios puede estar ahí? ¿Cómo Dios puede haber donde hay tantos sistemas corruptos, donde hay tantas interpretaciones? Si hay tantas interpretaciones, si hay un grupo que se llama así o si hay otro grupo que se llama asado, si ellos mismos se, 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 se fanan unos a otros porque unos dicen que tienen la verdad, que el otro está equivocado. Imagínate yo, no conocía a Dios, con todo eso, ¿qué se me iba a imaginar a mí ir a esos escenarios? O sea, esos escenarios lo que me frustraban, porque fíjate que en base a ese mismo sentimiento que genera esa división, es lo que Jesús nos dijo. Jesús Yeshua dijo, el mundo no va a creer hasta que sean uno, ser uno, porque ser uno significa que es un testimonio de que hay un equipo unido, concreto, que da un testimonio que hay un rey. ¿Y qué es lo que yo sufrí en toda mi vida? Que voy a creer yo en esa cosa si todo lo que veo es discusión, todo lo que veo es o sea, todo lo que veía, anarquía, bueno, la historia, tú sabes, Santa Inquisición, imperios matándose uno. A veces cuando tú lees la historia de la humanidad, o sea, la mayoría de las guerras son guerras santas, religiosas, este contra aquel matando a aquel. Entonces, todo eso fue una piedra de tropiezo en mi vida, pero eso no justifica porque yo podía victimizarme y justificarme que entonces Dios no existe porque la humanidad hace eso. Yo tuve que llegar a un punto de definir cuál es la verdad de Dios y cuál es el problema de la humanidad. Porque la humanidad, o sea, si yo realmente iba a creer, a conocer a Dios y a conocer o sea, a entender que Dios iba a estar por encima de la maldad humana, por encima de la frustración humana. Y eso fue un reto para mi vida muy duro. Porque en mi frustración yo podía justificarme, yo podía victimizarme. Yo no quiero saber nada de Dios porque todo lo que veo, todo lo que había visto en la historia de religión, injusticia, imperios, abusos, manipulaciones, pero un día donde yo tuve que decir, espérate, yo tengo que, más allá de la humanidad, definirme, porque si no hay Dios, no hay verdad, no hay propósito, entonces ¿para qué vivo? No tiene sentido la vida. Y entonces fue cuando, en ese proceso muy duro, tuve que entender que Dios en la verdad está por encima del ruido humano y no tenemos opciones. O sea, tenemos delante de nosotros la vida o la muerte. O me frustro con la humanidad
o me frustro con los errores humanos, o me frustro con Caín, o busco y tengo valor para con todo mi corazón y toda mi fuerza buscar la verdad, porque tengo dos opciones. ¿Para qué nací? ¿Para estar frustrado o buscar la verdad? Y si yo mismo en mi frustración y en mi victimización reniego la verdad, yo mismo me estoy suicidando y yo mismo me hago cobarde, porque la verdad está más allá de la humanidad. La humanidad apareció aquí el otro día, pero la eternidad y la verdad eterna ha existido por siempre y para siempre. Y sería yo muy cobarde si por culpa de la frustración humana yo también me victimizo, me hago culpable y no tengo valor y soy valiente para buscar aquello que ha sido siempre y ha permanecido para siempre por encima de toda la barbaridad que la humanidad puede hacer. Por encima de Caín que mata a Abel, Abel no tenía otro testimonio, no conocía más a nadie, más que a su hermano. Y a pesar de eso, fue fiel y fue Caín. O sea, como dice el dicho, aunque me maten, yo mismo no voy a matarme a mí mismo, porque ya frustrarme con el humanismo es mismo, yo mismo me estoy suicidando. O sea, yo tengo que, si realmente quiero conocer la verdad, tengo que ir más allá de la justificación humana y más allá de aquello, mirar los cielos, como dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento las obras de sus manos. Y lo que es verdaderamente persiste para siempre. Y ahí está, no tenemos justificación, porque su creación funciona perfectamente. Todo lo que es donde la humanidad no ha metido su mano, funciona de forma gloriosa y maravillosa. Y todo, hasta una colmena de abejas funciona perfectamente. Una colonia de hormigas funciona perfectamente. ¿Dónde está la frustración? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la maldad en la humanidad? Aquella que tiene la capacidad de tener conciencia y definir si hago mi voluntad o hago cualquier cosa o hago lo que me da la gana. Y ahí también estamos viendo de que Dios mismo permitió a esta humanidad decidir si queremos la vida o queremos la frustración y la muerte. Y ahí es el desafío que tenemos delante. Por eso Dios le dice a Moisés, a través de Moisés a su pueblo, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge para vivir. Y nosotros tenemos que ser valientes, porque así Dios le dice a Josué, sé valiente para que de día y de noche medites en mi palabra. Y cuando yo medito en mi palabra, estoy meditando en lo que es eterno y no en lo que pueda estar alrededor mío negativo, que me va a probar si yo realmente tengo fuerza para confiar en Él, en la verdad eterna, o buscar cualquier motivo para victimizarme y justificar que no existe verdad y no existe nada. Entonces, ¿para qué vivo? Mejor me quito la vida. Por tanto, Cuando tú dices que los humildes, o sea, el reino de los cielos, los justificados son los humildes, me viene a la mente la oración de Daniel, que dice, Padre, perdona porque todos hemos pecado, todos hemos estado en este error pensando que estamos correctos. Esa debe ser la actitud en estos tiempos de reconocer de que todos estamos mal. es muy buen ejemplo, porque Daniel nació en una generación de un pueblo corrupto, o sea, Israel se había corrompido en su idolatría, en su creencia religiosa, en su creencia, no en la verdad de Dios, en su sistema, se habían convertido en devoradores de lobos. Y Daniel fue un muchacho, un niño. ¿Cómo yo sé que es un niño? Porque en Israel de 20 años para arriba eres un soldado, ya eres un hombre. Y la Biblia recorre que eran muchachos, eran niños, por tanto, eran muy jóvenes, 14, 16, lo que tú quieras, pero no llegaban a 20. Entonces, muchachos, jóvenes, perdieron sus padres, perdieron su familia, encadenados, esclavizados, fueron, eh, o sea, el libro de Daniel, el equipo de Daniel era el equipo de los eunucos, o sea, ellos habían sido castrados, o sea, de cierta forma tenían todos los elementos, Daniel tenía todos los elementos para ser un muchacho, un niño frustrado, deprimido y haber dicho, ¿para qué nací en este mundo? No hay Dios, no hay justicia, porque perdí, mi nación ha sido destruida, mi familia ha sido destruida, mi cuerpo ha sido mutilado y estoy en un imperio en el cual soy simplemente un esclavo. Pero Daniel supo pelear la verdadera batalla, la verdadera guerra espiritual, esa valentía de ver a Dios por encima de los escenarios, por encima de las circunstancias, por encima de su momento histórico, por encima de su desgracia, porque estaba aparentemente condenado para siempre. Había sido mutilado,
era un eunuco sin ninguna herencia de tener hijos, de tener familia, de ser hombre, de ser nada, y inclusive perdiendo lo que más los hombres decimos como sagrado, que son mis bolas, no, lo que más decimos para ser macho, aquel niño sin sus testículos, castrado, tuvo la mayor, se comporta como uno de los héroes y valientes más grandes de la Biblia, que en medio de toda aparente desgracia circunstancial, porque era una desgracia, la destrucción de su pueblo, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del pueblo, del templo, la destrucción de todo, el caos, sin familia, solos, abandonados, condenados aparentemente para siempre, porque hasta en su propio cuerpo mutilado tuvo el valor de, primero, no enaltecerse, clamar por él y todo su pueblo. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado por contra Dios. Todos somos pecadores. Él en vez de decir, no, yo soy un infeliz, soy una consecuencia del pecado, no, yo también me incluyo. Yo soy parte del pecado. Yo soy parte del problema. Pero ve, enséñame. Yo quiero crecer, yo quiero aprender. Tú eres mi rey, quiero ser fiel a ti. Daniel, por encima de todas las probabilidades sentimentalistas, humanas, todo lo que podemos o justificar para sentirnos deprimidos, fracasados y condenados por siempre, fue alguien valiente, pero que en medio de la adversidad total prácticamente, supo ser, mirar a su rey, mirar a su creador y poner de rodillas los imperios más grandes de la historia, Babilonia, Persa, leones, fuego, todo, y convertirse en uno de los hombres más grandes, siendo mutilado como hombre, no teniendo sus testículos, siendo uno de los hombres más valientes y los profetas más grandes en toda la historia de la Biblia, que a Dios le reveló los secretos, los sellos más profundos de toda la historia de la humanidad que vinieron a abrirse después en Apocalipsis, que es el libro de la Revelación. O sea, Daniel es la visión primera apocalíptica completa de todo el proyecto de la Biblia a un niño que tenía todos los elementos para frustrarse y decir la vida no sirve y todo es una desgracia y suicidarse si quería. Y él supo caminar entre la muerte, como dice el libro de Cantares, que el amor es tan fuerte como la muerte, supo vencer en medio de la muerte y crecerse y llegar a ser, mostrar que si queremos ser fieles a Dios y queremos ser valientes, no hay nada que nos pueda justificar. Nosotros definimos. Dios nos creó para definir si optamos por la vida o optamos por la muerte. Y eso es un ejemplo maravilloso donde Daniel se hizo el más humilde. Él no condenó, él no acusó a nadie. Dijo, no, Señor, Dios grande, eterno, perdónanos, perdónanos. Todos hemos pecado delante de ti. Pienso que esa tiene que ser la oración que hoy tenemos si somos realmente, que amamos a Dios y le amamos con todo nuestro corazón, tenemos que volver a repetir esa oración que hizo Daniel. Señor, perdónanos, porque todos hemos pecado, todos nos hemos ido con nuestro egoísmo, nuestro yo tengo la verdad, yo tengo con mi cristianismo, el judío se equivocó, el otro por allá, no, yo tengo mi proyección judía, el cristiano está equivocado, el testigo, el otro, cada uno se ha aferrado a su posición, cada uno está criticando el problema de otro y todos nos hemos enaltecido y nos vemos en que yo estoy bien, el otro está mal, yo tengo los dones de Dios, el otro está mal, todos estamos acusados, todos estamos como Caín, porque a cada vez que yo acuso a mi hermano lo estoy matando. Yeshua, Jesús lo dijo, se dijo que no asesinarás, mas yo digo que cuando ya hablas mal de tu hermano, ya lo mataste. Estamos matando a nuestro hermano, estamos criticando a aquel, criticando a este, criticando y poniendo ejemplos negativos, sí, pero no damos el ejemplo y entonces nosotros sí vemos el error de los otros y no vemos el error vemos el error de todos, pero no vemos el error propio. Y entonces aprovechando el error de los otros para acusarlos, para marcarlos y para sentirnos nosotros santos en nuestra posición que es la perfecta. Y pienso que todos tenemos que llegar a este punto. Todos hemos pecado contra Dios. Todos hemos dividido al pueblo y todos estamos dando un mal testimonio. Aquellos que están afuera, que están buscando una esperanza y nos hemos convertido en el peor ejemplo. Entonces, tenemos que entrar en esa sinceridad de ya dejar de ser de Caín, que estaba adorando a Dios a su manera y matando al otro, sino todos como Abel, entrar en esa verdadera oración donde Abel en su oración hace ese sacrificio que es
o sea, una vida que se sacrifica, que ponen en el altar, pues esa vida me representa a mí. ¿Dónde está que yo me estoy primeramente humillando y mostrando que todos somos pecadores delante de Dios y todos somos responsables de lo que está sucediendo? Todos tenemos que dar este grito, porque Yeshua Jesús lo dijo, el mundo no va a creer que yo he venido si no son uno. Así como yo y el Padre son uno, ustedes tienen que ser uno. Si no somos unos que somos simplemente división. Y pienso que es el mensaje que tenemos, que si somos humildes, tenemos que empezar por arrepentirnos y convertirnos al Dios de la Biblia. Y si realmente nos vamos a convertir, vamos a ser ese pueblo, esa nación, que es su pueblo, que es Israel. Y esa es la idea. O sea, ese es el reto que tenemos delante. Muy bien. Pues la humildad sí es llave para eso. Ven, gracias por la enseñanza hoy. Seguimos la próxima semana. Gracias a ti, El, bendiciones. Seguimos aquí bueno, aprendiendo y creciendo. Gracias. bueno, Y seguimos. chao. Salón, bendiciones.